Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. En este domingo, en el corazón del tiempo de Navidad, comenzamos recordando en nuestro sumario, que nos sirve de introducción al programa, la solemnidad que celebrábamos el pasado día 1 de enero. El comienzo del año marca también el final de la octava de la Navidad. Y tras el Concilio Vaticano II se ha querido recuperar para este día 1 del año natural la gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es muy probable que esta solemnidad se introdujese en el calendario romano con ocasión de la proclamación del dogma de María Theotokos, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso. Pero tal vez esta fiesta pudo prepararse y gestarse en la misma Roma en años anteriores a la propia celebración del Concilio de Éfeso. Lo cierto es que al proclamar a Santa María, Madre de Dios, se está completando esa visión que quiere ofrecer la octava de la Navidad, en la que se van presentando los frutos de la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne, puso su morada entre nosotros. ¿Pero para qué? ¿Qué efectos, qué consecuencias ha tenido esto en la vida concreta de los seres humanos? Y empieza la octava de Navidad, como hemos visto, presentando figuras de grandes santos, que son un ejemplo maravilloso de identificación con Cristo. San Esteban, el protomártir, San Juan, el apóstol y evangelista. Los mismos inocentes, aun antes de ser capaces de dar razonamientos o discursos, ellos con su vida sacrificada por Cristo son los primeros, al no poner resistencia alguna a la acción del amor de Dios, en convertir su cruel muerte en un canto de alabanza y de esperanza. Alabanza a Dios que hace de ellos sus santos, esperanza porque el mundo que estaba sometido al yugo del pecado y de Satanás, príncipe del pecado, ve una ventana abierta a la luz, una ventana abierta al triunfo sobre el mal, desde la propia debilidad, como los niños inocentes. Pues todo este camino maravilloso de la octava de Navidad culmina con la contemplación de María. María, la que vieron los pastores, la madre que tenía en su seno al niño Jesús. La madre, la mujer, la esposa de José, una que parece una más entre la muchedumbre de las mujeres, pero resulta que hoy la Iglesia se atreve a llamarla Madre de Dios. Y todo porque ha aceptado ofrecer de su propia carne, humanidad, para el Verbo eterno de Dios. Y dada la unidad indisoluble de la persona humana entre la dimensión humana y la dimensión, la dimensión carnal y la dimensión espiritual, pues María es madre de todo el conjunto. No puede ser solo madre de la parte humana de Cristo, porque en Cristo hay una realidad indisoluble pero no mezclada.
y María no puede ser solo madre de una parte. Si es madre de la totalidad. Evidentemente, de una parte por la naturaleza activada por la gracia del Espíritu Santo, y en la otra por pura gracia. Y ahí es donde está el signo que Dios nos ofrece. Al ver que una mujer, sin dejar de ser mujer, empieza a ser madre de Dios, es como el anuncio de que todo ser humano, sin dejar de ser humano, va a llegar a ser hijo de Dios. Sí, por adopción, por gracia, pero como dirá luego San Juan, en verdad hijos de Dios. Y ahí está la culminación de esa los creó a su imagen y semejanza. Aquella frase que parecía en el Génesis perdida y sin concreción, ahora adopta toda su claridad y toda su fuerza en un Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre, y en una Virgen María que es verdadera mujer y verdadera Madre de Dios. Es todo un maravilloso milagro de la gracia, pero María no es Madre de Dios por capricho, ni para que Dios pueda hacer como un alarde de su omnipotencia. María es Madre de Dios precisamente para confirmar y reafirmar que ella y todos nosotros vamos a ser hijos de Dios por adopción y gracia en virtud de los méritos y de la redención de Jesucristo nuestro Señor. Él en favor nuestro, Él poniendo toda la fuerza de Dios en las manos y la carne de un ser humano, para que todos los seres humanos, maravilloso intercambio que nos salva, empecemos a ser divinos, empecemos a participar de la vida divina, de la condición de hijos de Dios en verdad. Y ya lo somos, pero aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Pero sigue San Juan, pero sabemos que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Pues un poco de esto estamos celebrando el 1 de enero con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El ser humano está llamado a ser transformado a lo divino. Y esa transformación a lo divino es la que nos hace capaces de poder vivir una vida eterna feliz. Porque si tuviéramos que vivir una vida eterna a lo humano, se terminaría haciendo un odioso infierno, algo insoportable. Pero la transformación que opera la resurrección de Cristo en nosotros es el proceso que comienza sacramentalmente en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y que terminará con eso que el apóstol San Pablo en las cartas a los Corintios intenta explicar cuando habla de la resurrección de la carne y cuando dice que bueno, que a lo mejor no sabemos nada más que lo que aprendemos viendo la humanidad resucitada de Jesús. Un poco lo que se anticipó en la cima del Tabor, un poco lo que se anticipó en el parto virginal de María. Pero ¿qué será esa humanidad resucitada? Pues sabemos que se siembra lo inmortal y aparece lo inmortal. Se siembra lo corruptible y aparece lo incorruptible. Se siembra lo que es pobre y que tiene fin y aparece lo que desborda de vida y no tiene fin. Es la maravilla del proyecto de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. A continuación vamos a tener, como siempre, nuestros dos apartados
principales del programa, el que titulamos Conociendo a nuestra Madre, donde intentamos hacer un poco de síntesis teológica, y vamos a seguir con el culto a la Virgen María y las consecuencias teológicas y espirituales que se derivan de los textos litúrgicos. Y vamos a analizar en concreto, dentro de la colección de misas de la Virgen María, las misas que se proponen para el tiempo de Navidad. Y finalmente, en el apartado Oraciones y prácticas de piedad mariana, vamos a ver la dimensión mariana de nuestra oración ante el Belén, presentando las diversas escenas que suelen aparecer en los belenes, empezando por las que son más comunes a todos los belenes y terminando por otras que a veces solo aparecen en algunos belenes que tienen un desarrollo del misterio de Cristo más amplio. Vamos ahora a nuestra primera pausa de oración y, siguiendo las súplicas e insistencias del Santo Padre León XIV, vamos a orar en este tiempo de Navidad por la paz en el mundo. Paz especialmente en la tierra del Señor, pero paz también en esos lugares de Europa y de África y de América, de Asia, donde todavía no hay paz. Y la gente tiene que vivir y sufrir las consecuencias de la violencia desencadenada y a veces guiada siempre solo por turbios intereses. Pues escuchemos un Te Deum, un himno de acción de gracias a Dios a través de uno de los coros de Eduardo Paniagua para la Mezquita de Córdoba, Mezquita Catedral de Córdoba, inspirados precisamente en el rico patrimonio musical cristiano de esta sede episcopal andaluza. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Seguimos adelante en nuestro programa con el apartado Conociendo a nuestra Madre. Y como hemos anunciado en el sumario, seguimos buceando en la teología mariana de la Iglesia Católica y lo hacemos a partir de las oraciones de la liturgia preparadas para celebrar el misterio de María. Y tomamos la colección de misas de la Virgen María y nos vamos al apartado dedicado al tiempo de Navidad. Y se estrena este apartado con el formulario de misa Santa María, Madre de Dios. No se trata directamente de la misma celebración de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios,
que, como hemos ya anunciado en el sumario, pues inauguraba el mes de enero y presentaba en el octavo día después de Navidad a la Madre y a través de ella la grandeza del Hijo y el fin salvífico, soteriológico que tiene la encarnación del Verbo. Aquí vamos a escuchar ahora una de las oraciones colectas. Trae este formulario dos posibles colectas. Y dice así: oh Dios, que enviaste desde el cielo a tu Hijo, palabra de salvación y pan de vida, al seno de la Santa Virgen. Es decir, María aparece como la que recibe al Hijo de Dios, a la palabra hecha carne, que viene a tomar carne precisamente de María y que quiere ser el alimento de esta humanidad nueva que empieza a formar a través de su encarnación y que comienza a manifestar sus frutos de gracia y de salvación en la propia Virgen María, en la propia naturaleza humana de la Virgen María. Y prosigue la oración: concédenos recibir a Cristo como ella, como la Virgen María, conservando sus palabras en el corazón y celebrando con fe sus misterios. Es decir, que lo que se destaca en la Virgen María es esa actitud que señala en los Evangelios de la infancia varias veces San Lucas, de que María contemplaba y escuchaba todo lo que hacía y decía Jesús y trataba de irlo asimilando, interiorizando a través de una rumiacio espiritual, de un dar vueltas en el corazón a las palabras y gestos de su Hijo para ver qué significaban para ella, qué querían operar y realizar en ella. Y si nosotros imitamos a la Virgen en esa actitud, como dirá Jesús en una ocasión cuando le dicen: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Y señalando a los que escuchaban su predicación, dice: estos son mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues por esa vía, por ese camino de la escucha del discipulado, llegamos nosotros también a compartir esa maravilla que hizo de María, una joven hija de Sión, la Madre de Dios. En la oración sobre las ofrendas oiremos: que te sean gratos, Señor, los dones de tu pueblo, presentados en la memoria de la bienaventurada Virgen. Ella supo complacerte por su virginidad y por su humildad. Concibió a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos marca un camino también, el camino de la virginidad y la humildad. La virginidad como entrega total de la propia persona, de las propias capacidades, del propio dinamismo vital en manos de Dios. Y la humildad como camino del reconocimiento de nuestros límites, pero desde la confianza total en Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En el prefacio de este formulario vemos en la parte central que se dice: porque por un admirable misterio y por un inefable designio, es decir, el proyecto de Dios, el designio de Dios, el proyecto de Dios que se va realizando en la historia y que nos da a conocer ese designio divino, esa voluntad divina. La Santa Virgen concibió a tu unigénito. Una mujer virgen se convierte en madre y ni más ni menos que madre del Verbo encarnado, madre de Dios. Y llevó encerrado en sus entrañas al Señor del cielo. La que no conoció varón es madre, y después del parto permanece virgen,
Aquí está haciendo todo un canto al misterio de la maternidad virginal de María, que nos habla, por un lado, de la verdadera humanidad que ella tiene y de la verdadera humanidad que adquiere su hijo, pero también nos está señalando a través de esa virginidad perpetua que ella está totalmente consagrada a Dios y él no es solamente hombre, sino que es también el Hijo de Dios. Por eso su encarnación, por eso su concepción, por eso su alumbramiento no son como los de un hombre cualquiera, igual que no lo será su muerte y su resurrección. Junto a este formulario de la Madre de Dios aparece uno dedicado a la Madre del Salvador. Es decir, que este Dios que se hace hombre une en sí lo humano y lo divino para mostrarnos que viene a redimir totalmente lo humano, uniéndolo en su propia persona a lo divino. Dirá la oración colecta de esta misa: Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, porque diste consentimiento a Dios para hacerse hombre en tu seno virginal, y así nos regalaste al hombre Dios, al Redentor del hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II, en su primera encíclica mariana, quiso titular Redentoris Mater, Madre del Redentor. En la oración final, después de la comunión, escuchamos en este formulario: alimentados por el cuerpo y la sangre de tu Verbo encarnado, te pedimos, Señor, que estos divinos misterios, recibidos con gozo en la memoria de la Santísima Virgen María, nos hagan siempre partícipes de la divinidad de tu Hijo. Es lo que enseña San Agustín cuando dice que normalmente al comer el alimento ordinario lo transformamos en nuestro propio ser. Pero cuando lo que comemos es el cuerpo y la sangre de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces no somos nosotros los que le hacemos a Él como nosotros o parte de nosotros, sino que es Él el que nos asume, nos injerta en lo que Él es. Y por eso este misterio está íntimamente ligado a esa parábola que presenta Jesús en el Evangelio de la vid y los sarmientos. Somos sarmientos injertados en ese tronco que es Cristo. De Él recibiremos la savia de la divinidad que hará que en nuestra humanidad florezcan y fructifiquen obras y acciones propias de Dios. A continuación, la colección de misas nos presenta un formulario para contemplar a María en los días que siguen a la Epifanía del Señor, que es la manifestación de Cristo, manifestación que culmina con la manifestación a los magos que representan a todos los pueblos de la tierra. Y dirá la oración colecta de esta misa: Oh Dios, que por la bienaventurada Virgen manifestaste tu Hijo al mundo, como gloria de Israel y luz de las naciones. Es lo que cantará el anciano Simeón y que habla del cumplimiento de las promesas hechas a Israel a través de la entrega del Mesías que esperaban, pero luego una salvación que de un modo o de otro, más concreto o más genérico, aguardaban todos los seres humanos, y que es esa luz que ilumina a todos los pueblos. Pues esa luz nos llega a través de María. Es el Hijo de María el que enciende en el mundo la luz. Ella no tanto da luz cuanto entrega la luz. Fortalecidos, prosigue la oración,
siguiendo el ejemplo de María, fortalecida nuestra fe en Cristo, lo reconozcamos como único mediador y salvador de todos los hombres. Es decir, que nosotros en la Epifanía, mirando a este Cristo, luz del mundo, con los ojos de fe de María, podemos alcanzar a comprender cómo Cristo es un regalo para todo ser humano. Y todo ser humano que le acepta y le acoge en la fe, experimenta esa transformación, experimenta ese perdón de sus pecados, experimenta ese impulso para poder obrar el bien, para poder seguir los pasos de Jesús. En la oración sobre las ofrendas escucharemos: consagra, Señor, con el poder del Espíritu Santo, los dones que te ofrecemos con gozo en la conmemoración de Santa María, para que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo, que nació de una virgen y madre generosa, manifestó tu gloria y consagró toda su vida a la salvación de los hombres. Nosotros ahora somos invitados por la participación en la Eucaristía, en esta conmemoración de la Virgen María en la Epifanía del Señor, somos invitados a poder recibir esa luz del Espíritu Santo, recibir esa fuerza transformante del Espíritu Santo. Por eso dice en el prefacio de este formulario: porque por mediación de la Virgen María atraes a la fe del Evangelio a todas las familias de los pueblos. Los pastores primicias de la Iglesia de Israel, iluminados por tu resplandor y advertidos por los ángeles, reconocen a Cristo Salvador, pero también los magos, primeros retoños de la Iglesia de los paganos, impulsados por tu gracia y guiados por la estrella, entran en la humilde casa y hallando al niño con su madre, lo adoran como Dios, lo proclaman como Rey y lo confiesan como Redentor. Así en la oración sobre las ofrendas de la misa de Epifanía se recuerda y se asocia estos tres regalos que el evangelista Mateo dice que trajeron los magos de Oriente, pues se ven las tres dimensiones de Cristo: mirra para el hombre que va a sufrir, oro para el rey que tiene que reinar e incienso para el Dios del cielo y de la tierra. También se nos ofrece un formulario titulado María en la presentación del Señor. No olvidemos que durante mucho tiempo se consideraba como una prolongación del tiempo de Navidad los días y los domingos después de Epifanía hasta la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Por eso en este formulario de misa oímos en la oración colecta: te pedimos, Señor, que la Iglesia Virgen guarde íntegra la nueva alianza del amor, e imitando la humildad de tu esclava, que te presentó en el templo al autor de la nueva ley, conserve sin mancha la fe, fortalezca la esperanza en el cielo y alimente una caridad intensa. Es decir, que entrando en el designio del amor de Dios y sometiéndonos a la ley de Dios, como María y José al presentar a Jesús en el templo, entramos en el misterio de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, y que por eso, como expresión de su amor, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, envía a su Hijo para que se encarne. Nosotros, a través de esta celebración, debemos crecer en esa fe, en esa esperanza y en ese amor, para poder vivir estas realidades que realmente hacen nuevas todas las cosas. Pero no falta en estas misas para el tiempo de Navidad de la colección de misas de la Virgen María un formulario de María en Nazaret. Esos años largos, 30 años casi, viviendo Jesús en Nazaret, desde que volvieron de Egipto.
viviendo en Nazaret. Y allí en esa vida oculta se desarrolla toda una intensa actividad del Verbo encarnado, asumiendo y redimiendo las realidades de la vida cotidiana de los seres humanos. Escuchamos en la colecta de este formulario: Señor, Padre Santo, que por una disposición admirable quisiste que tu Hijo naciera de una mujer y le estuvieras sometido. Concédenos conocer más profundamente el misterio de la palabra hecha carne y llevar una vida escondida en la tierra hasta que, acompañados por la Virgen Madre, merezcamos entrar gozosos en tu casa. Se refiere al cielo, a la casa de la vida eterna. A través de ese aprender con María y Jesús de las cosas sencillas de cada día, de nuestras vidas, la importancia y trascendencia que tienen si se viven desde el amor de Dios. Si ponemos amor en nuestra cotidianidad se abre a la eternidad y realmente manifiesta realidades que son y superan con creces lo que con los humanos esfuerzos se puede hacer por mejorar la condición humana y alcanzar el verdadero progreso de toda la familia humana. Por último, se nos ofrece un formulario de María en Caná de Galilea. Es ya el final de la vida oculta de Cristo. Jesús comienza su vida pública, lo ha hecho predicando en Cafarnaún, ahora está en Caná asistiendo allí a una boda de algún familiar o pariente o amigo de la familia de José y María, y allí se encuentra con sus discípulos y con María, que viene con algunos otros parientes. Y he aquí que en este episodio del Evangelio según San Juan se nos ofrece como el modelo de lo que van a ser todos los grandes signos de Jesús a lo largo de su vida pública y que estructuran el Evangelio según San Juan, sobre todo la parte central de este, que se titula el libro de los signos. El Verbo de Dios se ha escondido en la carne humana, pero ahora empieza esa carne humana, ese hombre Cristo Jesús, empieza a decir y a hacer cosas a lo divino. Y entonces, a través de su humanidad, está manifestando lo oculto que hay en él, pero que es lo que él quiere revelar. Y dándolo a conocer, nos lo quiere hacer participar. Quiere introducirnos en su vida divina, dándonos a conocer a través de nuestra vida humana, de su vida humana, el misterio oculto de su divinidad. Es como si quisiera abajarse hasta nosotros, pero al darnos la papilla, descubrirnos que dentro de ella se contienen los principios alimenticios capaces de transformarnos, de desarrollar nuestro ser hasta poder llegar a ser en verdad hijos de Dios. Dirá el prefacio de este formulario: ella, se refiere a María, atenta con los nuevos esposos, rogó a su hijo y mandó a los sirvientes cumplir sus mandatos. Las tinajas de agua enrojecieron, los comensales se alegraron y aquel banquete nupcial simbolizó el que Cristo ofrece a diario en su iglesia, la Eucaristía. María le hace comprender a Jesús la necesidad y la voluntad del Padre. Y Jesús se acerca a través de María a la voluntad del Padre.
y se anima a comenzar sus signos, a comenzar su revelación, y hace de aquellos jóvenes esposos un signo de su amor nupcial por la humanidad, con la futura constitución de su Iglesia, apoyada en sus discípulos, cuya fe en él creció gracias a este primer milagro. Y todos se llenan de alegría, porque están viendo que Jesús troca el agua de las purificaciones que no llegaban a perdonar los pecados en su sangre redentora de la cruz, que sí que puede perdonar los pecados del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo es el Cordero que quita el pecado, es el esposo que une a su dignidad y eleva a su categoría a aquella humanidad esposa que toma para sí. Y de esta manera, él, dando el vino nuevo y mejor, ocupa el puesto propio del esposo. Aquellas bodas le sirven para anunciar las bodas que él celebrará en la cruz y que provocan ese banquete mesiánico y nupcial que es la Eucaristía, con la que podemos alimentarnos cada día. Pues estos son los formularios de la colección de misas de la Virgen María para el tiempo de Navidad. Nos muestran la íntima conexión de la figura de María como prototipo de la Iglesia en este tiempo de Navidad. Y nos ayudan a comprender la obra que Dios quiere realizar en nosotros y que vemos acabada en María. Vemos la unión que quiere conseguir, la comunión que quiere conseguir en su Iglesia, como lo ha conseguido entre lo humano y lo divino en Jesucristo, y luego quiere que también nos alegremos en participar, en asociarnos a esa llamada a la salvación a todos los seres humanos, de todas las partes y de todas las épocas. Vamos a hacer ahora un nuevo ratito de oración, donde vamos a rezar por las familias. Todavía estamos con el eco de la celebración del pasado domingo, fiesta de la Sagrada Familia, y nos vamos metiendo poco a poco en este misterio de una humanidad que se transforma, también transformando la institución base de la sociedad humana, que es la familia. Pero queremos pedir también perdón por los pecados y atentados a la vida familiar. Y por eso, mientras rezamos, vamos a escuchar del mismo coro que escuchamos antes, de Eduardo Paniagua, pues un Kyrie, también sobre textos de la Mezquita Catedral de Córdoba.
Oraciones y prácticas de piedad marianas. Llegamos, como se nos ha anunciado, al apartado de nuestro programa que dedicamos a la piedad mariana y que titulamos Oraciones y prácticas de piedad mariana. Y como hemos anunciado en el sumario, al comienzo del programa, vamos a hablar hoy de la oración ante el portal de Belén, de la oración mariana ante el portal de Belén. Lo que nunca puede faltar en un Belén o nacimiento es el misterio, es decir, aquel lugar que intenta representar, hacer visible lo que pudo ser el portal de Belén, aquel lugar donde se refugiaban los animales y que fue lo que se les brindó a José y María para que pudieran pasar aquella noche en que el divino niño nació. Por lo tanto, lo primero es ver a María en el misterio de todo Belén, de todo nacimiento. Ver a María en ese misterio junto a José, que es su consuelo y su garante, su protector y el protector del niño. Ver allí al buey y a la mula que representan la fidelidad que a veces nos falta a los seres humanos, pero que no falta en los animales que saben reconocer quién les da de comer, quién los alimenta, y le están agradecidos y van al pesebre de su amo a comer y alegran el corazón de su amo. Pues así nosotros, como María, vemos a Jesús que se nos da. La Virgen puede tener al niño en los brazos, puede estar mirándolo mientras descansa en el pesebre, puede incluso estar en los brazos de José. Y María contempla, llena de gozo, esta figura del José protector y guardián de la humanidad débil del Hijo de Dios. Y nosotros, contemplando esta escena central del misterio de la Navidad, contemplamos a una María que es siempre virgen, contemplamos a una María que es Inmaculada Madre de Dios, contemplamos a una María que es verdaderamente la Madre del Redentor, la Madre de Dios, y que nos está como invitando a pensar, también a ti Dios te ama, también quiere hacer contigo obras grandes, maravillas. Por eso es muy saludable espiritualmente, ante el portal de Belén y contemplando la imagen de María en el misterio, rezar despacito el Magnificat, uniéndonos verdaderamente a nuestra Madre, a María. Pero si el misterio, el portal y el Belén son más grandes, es fácil que encontremos en algún lugar una escena donde se representa un pueblo, en este caso Nazaret, donde se ve a la Virgen recibiendo el anuncio del ángel. Es el misterio de la encarnación, íntimamente ligado a este misterio del alumbramiento, de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos a la Virgen de la Fe, dichosa tú porque has creído. Vemos a la Virgen del discernimiento espiritual. ¿Cómo sucederá esto? Pues no conozco varón. Es la Virgen que es una mujer libre, madura, que discierne lo que se le dice para ver si es verdaderamente la voluntad de Dios, y que una vez que ha discernido que se trata de un deseo de Dios, se entrega totalmente. Es la Virgen del sí, es la Virgen del hágase en mí según tu palabra. Pero nosotros no somos tan dóciles.
somos más bien rebeldes. Pero contemplando esta escena, viendo a María en este sí y contemplando la continuidad de gracia y de bendición que se va a seguir de esa fidelidad de María, de esa fe de María, de esa confianza, podemos comprender y aprender que también nosotros, si nos fiamos de Dios, si nos doblegamos a su palabra, veremos obras maravillosas. Y luego en el Belén puede que haya también una escena que represente el pueblo de Belén. Y ahí aparezcan José y María pidiendo posada. Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, no dejemos de atender a alguien que a lo mejor dejamos pasar por delante de nosotros sin prestarle atención al que es nuestro Salvador. Abramos presurosos nuestras vidas a la presencia salvadora de Dios. Dejemos que Dios ponga patas arriba en nuestra vida para que verdaderamente podamos experimentar la alegría y la paz, el gozo del Espíritu Santo. Como esta María que humilde llamaba a las puertas en nombre de su Hijo Jesús. Pues que estas escenas del Belén, que estas escenas muy comunes en muchos Belenes, nos ayuden a seguir los pasos de María, la hija de Sión, la esclava del Señor, la madre del Redentor, porque ahí está nuestro proceso también de transformación espiritual. Vamos ahora a la oración nuevamente y vamos a pedir hoy, recordando la próxima celebración de la Epifanía, a todos los agentes de la pastoral misionera. En este día de la Epifanía en que se manifiesta el deseo de que la salvación de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Y entonces vamos a orar ante el Belén, a orar en la Eucaristía, pues por la santificación y formación buena, correcta, de todos los agentes de pastoral, cada uno en su nivel y en sus responsabilidades. De unos agentes de pastoral bien formados, con conocimiento y con obras de amor y santidad, dependerá en gran medida que el acceso a la fe y a la gracia de Dios se haga más fácil para muchos hombres y mujeres contemporáneos nuestros. Mientras nosotros rezamos por esta intención, nuevamente el mismo coro y apoyándose en textos del mismo archivo musical de la Mezquita Catedral de Córdoba, vamos a escuchar una antífona Virgo Dei, Virgen de Dios.
Tras este tiempo de oración, ya solo nos queda despedirnos hasta dentro de 15 días. Y vamos a hacerlo poniendo en el horizonte de nuestra vida cristiana la fiesta de la presentación del Señor, a los 40 días de la Navidad, el 2 de febrero. Y esa fiesta nos tiene que ayudar a comprender que la Navidad, como el ciclo de Cuaresma y Pascua, y como en general la vida cristiana, es un peregrinar, es un caminar, con un punto de salida, que es la situación del hombre pecador, pero con un punto también de llegada, la gloria de Dios en el cielo. Y ahí, siguiendo las huellas de Jesús, recorremos este camino. Y experimentaremos muchas veces la fragilidad y la decepción, pero no perdamos nunca la mirada fija en aquel que completa y acaba nuestra fe. La mirada en el que es luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo de Israel. Pues que vivamos así intensamente este tiempo hasta llegar a esa fiesta de la presentación del Señor, donde Él, como hombre, toma posesión del templo de Jerusalén, porque más adelante realizará en la expulsión de los mercaderes su purificación. Y todo esto está expresando la misión que ha venido a realizar a la tierra. Él lo que asumió, lo redimió. Hasta pronto, queridos amigos. Ave Maris Stella, Dei Materalem, atque semper Virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.